Piensa por un instante en un ser tan extraordinario que su propio nombre resuena como una declaración de guerra contra las fuerzas del mal. Un nombre que no es simplemente una etiqueta, sino una afirmación eterna, una pregunta retórica que desafía a todo el universo. Ese ser es Miguel, y no estamos hablando de un ángel cualquiera perdido entre la inmensidad del cielo. Estamos hablando del príncipe de los ejércitos celestiales, la expresión viva de la justicia divina, el guerrero invencible que a lo largo de milenios jamás ha conocido la derrota. Cuando Lucifer, el ser más radiante y espléndido que jamás fue creado, tuvo la audacia de alzarse contra el Todopoderoso, fue Miguel quien dio un paso al frente sin vacilar ni un segundo, con su espada en alto, dispuesto a defender el honor de Dios ante toda la creación. No hablamos de una figura decorativa ni de un personaje secundario en la gran narrativa espiritual. Hablamos del único ser creado que ha sido capaz de enfrentarse directamente a Satanás y salir victorioso, no una sino múltiples veces. Su historia está grabada con tinta de batallas épicas, intervenciones sobrenaturales que han cambiado el curso de la historia, y misterios que atraviesan civilizaciones enteras. En este video vas a descubrir por qué Miguel es el ángel más temido en las tinieblas y el más reverenciado en los cielos, cuál es el origen de su autoridad, de dónde viene su poder, y qué papel protagónico desempeñará en los eventos del fin de los tiempos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha antes de continuar. Si este contenido te impacta, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte nada. Activa la campana de notificaciones para que cada nuevo video llegue directo a ti. Ahora sí, empecemos. Cuando Dios extendió su poder creador y dio forma al cielo y a todo lo que lo habita, también moldeó a los ángeles. Dentro de esa multitud inabarcable de seres celestiales, surgió uno que desde el primer instante atrajo todas las miradas. Su nombre era Miguel. Y desde el momento mismo de su creación, quedó absolutamente claro que no era un ángel ordinario. La luz que emanaba de él no tenía comparación con la de sus compañeros. Era más densa, más pura, más penetrante. Había en su presencia una autoridad que no necesitaba proclamarse en voz alta, porque se sentía con solo estar cerca de él. Cuando recorría los corredores dorados del cielo, una sensación profunda de paz y de orden lo envolvía todo a su paso, como si su mera existencia fuera suficiente para garantizar la estabilidad del universo creado. Los demás seres celestiales lo percibían y respondían a esa presencia con reverencia genuina. Miguel fue configurado como uno de los primeros ángeles dentro de la jerarquía celestial. Y sí, dentro del cielo existe una jerarquía real, una estructura de funciones y rangos que Dios estableció con propósito. Algunos ángeles sirven como mensajeros entre el cielo y la tierra, otros ministran ante el trono divino de manera continua, otros tienen asignaciones específicas como guardianes de regiones o personas. Pero Miguel estaba por encima de toda esa estructura. Era como un general entre soldados, un príncipe entre sus súbditos. Su autoridad no era algo que se le hubiera tenido que imponer desde afuera, sino algo que los demás reconocían naturalmente. Los ángeles de menor rango se inclinaban ante él no por obligación ni por temor, sino porque intuían en él una grandeza que tenía origen directo en Dios mismo. Y su nombre lo decía absolutamente todo. Miguel significa, ¿quién como Dios? No era simplemente un nombre hermoso o poético. Era una declaración teológica, una pregunta que en realidad era una afirmación rotunda de que nadie, absolutamente nadie en toda la creación, puede equipararse al Creador. Cada vez que ese nombre era pronunciado en el cielo, resonaba como un recordatorio eterno de quien ostenta el verdadero poder sobre el universo. Era casi como un grito de batalla anticipado, un aviso profético de que llegaría un momento en que esa declaración sería necesaria de manera urgente. Y Dios nunca elige los nombres por casualidad. El de Miguel era profético desde su origen. Anunciaba que habría un instante en la historia del cosmos en que esa pregunta tendría que resonar con toda su fuerza. Entre los 7 arcángeles principales que se encuentran ante el trono, tal como lo menciona el libro del Apocalipsis al hablar de los 7 espíritus que están en su presencia, Miguel ocupaba una posición que ningún otro compartía. No era simplemente uno más dentro de ese grupo selecto. Era el líder militar, el comandante supremo, el brazo armado de la justicia divina. Los otros arcángeles lo reconocían como su referente en situaciones que requerían decisiones firmes y rápidas. Era a él a quien acudían cuando la complejidad de una situación superaba los protocolos ordinarios. Desde sus primeros tiempos recibió encargos de enorme importancia. No era un guerrero pasivo que esperaba instrucciones sentado. Era un ejecutor activo, proactivo, siempre en movimiento.
Cuando Dios necesitaba que algo decisivo se llevara a cabo, tanto en el cielo como en la tierra, enviaba a Miguel. Y Miguel nunca fallaba. Cada misión fue completada con una precisión que dejaba sin palabras a quienes la observaban. Su historial era impecable. Los ángeles sabían que si Miguel lideraba una tarea, el resultado estaba garantizado. Pero una de sus responsabilidades más importantes y más sagradas fue la de formar y dirigir los ejércitos celestiales. Millares y millares de ángeles fueron puestos bajo su mando. El libro del Apocalipsis en su capítulo 12 y versículo 7 lo deja absolutamente claro cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo y que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Notemos ese detalle tan significativo: Miguel y sus ángeles. Esto implica una estructura de liderazgo real, una organización militar auténtica. Él conocía a sus tropas de manera individual. Entendía las fortalezas específicas de cada uno y sabía cómo desplegarlos estratégicamente para maximizar su efectividad. No era un título honorífico vacío de contenido. Era un comandante genuino que desarrolló tácticas, sistemas de entrenamiento, estrategias de defensa y planes de contingencia. Su ejército no era una masa desordenada de seres poderosos. Era una fuerza perfectamente coordinada, disciplinada y alineada con un propósito. Lo que verdaderamente lo hacía extraordinario, sin embargo, no era únicamente su poder o su capacidad táctica. Era su carácter. Su lealtad a Dios era total y sin fisuras. Nunca dudó. Nunca vaciló. Su valentía no reconocía límites, y al mismo tiempo poseía una humildad que resultaba sorprendente en alguien con tanta autoridad. Jamás usó su posición para obtener beneficios propios o para ganar reconocimiento personal. Su fuerza siempre estuvo al servicio de su Creador. Miguel reunía una inteligencia estratégica extraordinaria, con un corazón compasivo hacia los más débiles. Podía anticipar los movimientos del enemigo antes de que se ejecutaran. Detectaba patrones donde otros no veían nada. Pero también sabía cuidar a los ángeles más vulnerables bajo su mando. No intimidaba a quienes lideraba. Los protegía. No generaba obediencia a través del miedo. Generaba convicción a través del ejemplo. Cuando hablaba, todos prestaban atención. Cuando ordenaba, todos respondían. No porque temieran su poder, sino porque confiaban plenamente en su integridad. Desde los primeros tiempos de la creación recibió una tarea especialmente sagrada: ser el custodio principal del trono de Dios. No como un simple guardia de turno, sino como el protector supremo de la santidad divina. Día y noche permanecía vigilante. Nada impuro podía acercarse al lugar más santo del universo sin pasar antes por él. Su presencia era una barrera infranqueable. Entendía que aquello no era una cuestión de seguridad física solamente, sino de preservar la pureza absoluta del espacio donde habitaba la presencia de Dios. Desarrolló un sistema perfecto de vigilancia. Conocía cada rincón del cielo. Tenía ángeles posicionados estratégicamente en múltiples puntos. Pero él mismo supervisaba todo de manera personal. Era como si tuviera un sexto sentido para detectar cualquier anomalía, por pequeña que fuera. Podía percibir intenciones dudosas antes de que se manifestaran abiertamente. Esa capacidad lo convertía en el guardián ideal del lugar más sagrado del universo. La confianza que Dios depositó en Miguel no fue algo repentino ni caprichoso. Se fue construyendo misión tras misión, a lo largo de un proceso que forjó un vínculo único entre el Creador y su arcángel más fiel. Miguel nunca cuestionó una orden. Nunca mostró señales de desconfianza. Mientras otros podían experimentar confusión o incertidumbre ante las decisiones divinas, él permanecía firme como una montaña. No buscaba reconocimiento. No deseaba aplausos. Su motivación era el amor genuino por su Creador. Y esa autenticidad inspiraba profundamente a todos los que lo rodeaban. Pero mientras todo parecía ser estabilidad y armonía perfectas, algo comenzó a cambiar en el interior del cielo. Entre los ángeles más brillantes y gloriosos se encontraba Lucifer, el portador de la luz. Perfecto en belleza, repleto de sabiduría, dotado de una presencia que fascinaba a todos los que lo contemplaban. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón comenzó a germinar algo que nunca antes había existido en el cielo: el orgullo. Como lo declara Ezequiel en su capítulo 28, el corazón de Lucifer se enalteció a causa de su hermosura. Lo que comenzó como una semilla imperceptible fue creciendo lentamente hasta convertirse en una rebelión abierta. Lucifer comenzó a cuestionar la autoridad de Dios de manera encubierta,
sembrando dudas y descontento entre los ángeles. Susurraba en los corredores del cielo que ellos podían aspirar a más, que podían gobernarse a sí mismos, que la jerarquía establecida era innecesaria. Isaías en su capítulo 14 revela el pensamiento que lo consumía: ascender, ser como el Altísimo, establecer su propio trono. La conspiración crecía en silencio, extendiéndose como una sombra invisible. Y cuando Miguel se enteró de lo que estaba ocurriendo, su corazón se llenó de una tristeza profunda. Tristeza genuina, porque Lucifer no era un extraño para él. Era un ser que había compartido los corredores del cielo durante incontables periodos de tiempo. Pero junto a esa tristeza había algo más intenso: determinación. Su lealtad no estaba sujeta a negociación de ningún tipo. Mientras otros ángeles se encontraban confundidos y desorientados ante la magnitud de lo que estaba sucediendo, Miguel permaneció inquebrantable. Se presentó ante Dios y reafirmó su fidelidad absoluta. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario. La gran prueba había llegado. El cielo se dividiría. Y Miguel estaba preparado para convertirse en el campeón incorruptible que defendería la verdad en el momento más crítico de la historia del universo. La noticia de la rebelión se propagó por todo el cielo con la velocidad de un rayo en la oscuridad. Lo que antes era armonía perfecta y alabanza continua se transformó en una atmósfera cargada de tensión. Los ángeles comenzaron a percibir que algo de proporciones monumentales estaba cambiando. Ya no se trataba de rumores aislados ni de conversaciones discretas en los márgenes del cielo. La división era real, visible y urgente. Cada ser celestial debía tomar una decisión que definiría su existencia para siempre: permanecer fiel a Dios o unirse al proyecto ambicioso y autodestructivo de Lucifer. No había punto medio. No había zona neutral. Era luz o tinieblas. Verdad o engaño. Orden o caos absoluto. Miguel no perdió tiempo. Sabía que aquello no sería un simple desacuerdo pasajero que se resolvería con diálogo. Era una guerra espiritual de proporciones nunca vistas en la historia de la creación. Organizó sus ángeles con una precisión que era el resultado de años de preparación. Cada uno conocía su posición exacta, su función específica, su responsabilidad particular. La disciplina forjada durante tiempos de paz estaba a punto de ser puesta a prueba bajo el fuego real. Y entonces sucedió. El Apocalipsis en su capítulo 12 y versículo 7 describe el momento con palabras que apenas alcanzan a transmitir la magnitud de lo ocurrido. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles respondían al combate. No era un conflicto simbólico ni una lucha metafórica. Era una confrontación real, violenta y decisiva entre dos visiones completamente opuestas de la realidad. De un lado, Miguel, defendiendo la justicia y la soberanía divina con cada fibra de su ser. Del otro lado, Lucifer, impulsado por el orgullo y la ambición que lo habían corrompido por completo. Miguel desplegó estrategias brillantes. Dividió sus fuerzas en múltiples frentes para evitar que el enemigo encontrara puntos vulnerables. Mantuvo líneas de comunicación abiertas entre todas sus formaciones. Anticipaba los movimientos del adversario antes de que se ejecutaran. Su mente operaba con una claridad asombrosa incluso en medio del caos más absoluto. Pero no se limitó a aplicar tácticas militares. También proclamó la verdad en medio del combate. Sus ángeles declaraban la grandeza de Dios mientras luchaban, recordando a los rebeldes quién era verdaderamente el Creador y cuán vana era la pretensión de igualarle. Lucifer, por su parte, combatía con desesperación. Su belleza original se había distorsionado por la rebelión que lo consumía. Su sabiduría se había convertido en astucia manipuladora. Intentaba sembrar confusión en las filas leales. Pero la cohesión que Miguel había construido durante años resultó ser absolutamente inquebrantable. Número 1. La confrontación decisiva llegó el momento culminante. Miguel y Lucifer se encontraron frente a frente en el corazón mismo del campo de batalla. Era el enfrentamiento inevitable para el que todo había sido preparación. Lucifer confiaba en su poder, en su carisma, en la multitud de ángeles que lo seguían. Miguel confiaba en Dios. Y esa era la diferencia fundamental que determinaría el resultado. Mientras uno combatía impulsado por su ego desmedido, el otro luchaba sostenido por la autoridad del Altísimo. El choque fue épico en toda la extensión de la palabra. No era simplemente fuerza contra fuerza. Era verdad contra mentira. Era obediencia contra rebelión.
Cada movimiento de Lucifer cargaba el peso de su orgullo. Cada respuesta de Miguel estaba sustentada por la justicia divina. Y entonces, en el instante culminante de la confrontación, Miguel pronunció las palabras que definirían la eternidad: ¿quién como Dios? No era simplemente una frase de combate. Era la reafirmación del orden universal. Con ese acto final, Lucifer fue derrotado. El Apocalipsis en su capítulo 12 y versículo 8 lo declara sin rodeos: no prevalecieron, y ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo. La expulsión fue total y absoluta. Lucifer, ahora llamado Satanás, fue arrojado junto con todos los ángeles que lo habían seguido en su insensata rebelión. Isaías en su capítulo 14 lo retrata con una solemnidad que estremece: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La victoria fue completa, pero no fue insignificante en sus consecuencias. El mal había entrado en la historia del universo. El cielo ya no era inocencia sin prueba. Ahora era pureza confirmada a través del fuego de la elección consciente. Número 2. La reorganización celestial tras la victoria. Miguel fue establecido oficialmente como el príncipe de los ejércitos celestiales. Su liderazgo ya no era solo una posición heredada. Era una autoridad ganada en el campo de batalla, probada bajo presión extrema. Los ángeles lo respetaban con una profundidad aún mayor, porque habían visto con sus propios ojos su firmeza en el momento más crítico de la historia del cielo. Pero la tarea no concluyó con la victoria. Miguel tuvo que reorganizar el cielo por completo. Un tercio de los ángeles había abandonado su lugar. La estructura celestial debía ser restaurada desde sus cimientos. Redistribuyó responsabilidades con precisión quirúrgica. Fortaleció los protocolos de seguridad. Estableció sistemas de vigilancia permanente, no por paranoia, sino por la sabiduría que solo puede adquirirse a través de la experiencia vivida. Implementó programas para reforzar la unidad entre los ángeles, porque había aprendido de primera mano que la división fue la puerta de entrada para la rebelión. Ahora la cohesión sería la muralla defensiva más poderosa del cielo. Instituyó ceremonias de recordación, no para glorificar la guerra en sí misma, sino para mantener viva la memoria de lo que ocurre cuando el orgullo intenta desplazar a la obediencia. Número 3. El protector de Israel. Con el paso del tiempo, el conflicto se trasladó a otro escenario. Satanás, expulsado del cielo, dirigió su odio hacia la tierra. Y cuando Dios eligió a un pueblo específico para llevar adelante su plan redentor, Miguel recibió una nueva asignación que ampliaba radicalmente el alcance de su ministerio. Se convertiría en el protector celestial de Israel. El libro de Daniel en su capítulo 12 y versículo 1 lo confirma: en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Desde los días de Abraham, Isaac y Jacob, Miguel velaba sobre la línea de la promesa divina. Cuando Israel fue esclavizado en Egipto durante siglos de opresión brutal, su protección invisible ya estaba activa, aunque los ojos humanos no pudieran verla. A lo largo de toda la historia bíblica su intervención fue constante y determinante. En el libro de Daniel, en su capítulo 10 y versículo 13, se revela una escena de una profundidad impresionante. Un mensajero celestial fue resistido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna que influenciaba a ese imperio desde el ámbito invisible. Fue Miguel quien vino en ayuda del mensajero y rompió esa resistencia sobrenatural. Esto nos revela algo extraordinariamente importante. Las batallas que ocurren en la tierra tienen con frecuencia raíces espirituales invisibles que determinan sus resultados. Miguel no solo intervenía en conflictos individuales, combatía contra poderes demoníacos que influenciaban naciones e imperios enteros. Su campo de operaciones no era limitado. Era de una escala que supera toda comprensión humana. También aparece en el libro de Josué. Antes de la conquista de Jericó, Josué se encontró con un hombre que tenía su espada desenvainada. Ese ser se identificó como el príncipe del ejército de Jehová. Era Miguel, asegurándose de que las fuerzas celestiales respaldaban plenamente la misión de Israel. Durante el reinado de Ezequías, cuando el poderoso ejército asirio amenazaba con arrasar Jerusalén, un ángel del Señor destruyó 185,000 soldados en una sola noche, según lo relata el segundo libro de Reyes en su capítulo 19. Esa intervención devastadora refleja el brazo ejecutor de la justicia divina actuando con autoridad absoluta. Y uno de los episodios más enigmáticos y fascinantes de toda la Escritura se encuentra en la carta de Judas en su versículo 9, donde se menciona que Miguel disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés.
Incluso en esa confrontación directa con el adversario, Miguel actuó bajo la autoridad divina y no por iniciativa propia, declarando simplemente, «El Señor te reprenda». Número 4. El ministerio en la era de la Iglesia. Después del establecimiento de la Iglesia, el ministerio de Miguel no disminuyó en absoluto. Al contrario, adquirió una nueva dimensión. Aunque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Miguel actúa como un instrumento de protección dentro del plan divino. No sustituye la obra redentora de Cristo. Cumple una función estratégica en la defensa del pueblo de Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo, cuando miles de creyentes eran encarcelados o llevados al martirio bajo las persecuciones del Imperio Romano, muchos testificaron experiencias de fortaleza sobrenatural y protección invisible que no podían explicarse en términos naturales. No siempre eran librados de la muerte física, pero sí eran sostenidos en su fe de una manera que desafiaba toda lógica humana. Miguel actuaba como guardián espiritual, asegurándose de que el miedo no venciera la convicción y de que la verdad permaneciera firme en sus corazones. A lo largo de la historia, cuando herejías peligrosas intentaron infiltrarse en la Iglesia y distorsionar el mensaje del Evangelio, su actividad vigilante también se hizo presente. Su papel como defensor de la verdad no consiste en revelar nuevas doctrinas, sino en proteger la revelación que ya fue entregada a los santos. La tradición cristiana reconoce en la preservación doctrinal a lo largo de los siglos la actividad vigilante de Miguel, resguardando la pureza del mensaje bíblico contra toda corrupción. En tiempos modernos, aunque las formas de ataque han cambiado radicalmente, la guerra espiritual continúa con la misma intensidad. Ya no siempre se manifiesta en prisiones o arenas públicas, sino en presiones sociales, culturales y psicológicas diseñadas para erosionar la fe desde adentro. Cuando el adversario intenta sembrar dudas paralizantes, culpa excesiva o desánimo profundo en los creyentes, Miguel coordina la defensa invisible que sostiene a cada hijo de Dios. Su ministerio también se extiende de manera especial a los líderes espirituales. El adversario sabe que derrumbar a un pastor puede herir a una congregación entera. Por eso Miguel mantiene una vigilancia particular sobre aquellos que han sido llamados a guiar al pueblo de Dios. Los protege de tentaciones diseñadas específicamente para comprometer su integridad. Fortalece su carácter cuando enfrentan presiones que de otro modo podrían doblarlos. La protección de Miguel no es genérica ni distante. Es estratégica y personal. Número 5. El rol en el fin de los tiempos. A medida que el mundo avanza hacia los últimos tiempos descritos en la profecía bíblica, el papel de Miguel se vuelve aún más crucial. Jesús habló de días de una dificultad sin precedentes, de engaños cada vez más sofisticados y de una persecución creciente contra los que permanezcan fieles. En ese escenario, Miguel no retrocede. Al contrario, se levanta con una intensidad mayor. El Apocalipsis describe un conflicto definitivo en el que Satanás será expulsado de cualquier acceso celestial que aún conserve. Miguel será el instrumento de esa expulsión final. Su experiencia acumulada desde la primera rebelión lo convierte en el comandante ideal para enfrentar al adversario una vez más. Esta batalla culminante no será simplemente territorial. Será decisiva para el destino eterno de la humanidad. Durante el periodo de gran tribulación, Miguel tendrá la responsabilidad de proteger a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Daniel en su capítulo 12 habla de un tiempo de angustia sin precedentes en la historia humana, pero también afirma con certeza que el pueblo será librado. Esa liberación no será casual ni espontánea. Será sostenida por la intervención estratégica del príncipe celestial en las dimensiones invisibles del conflicto. La batalla final abarcará tanto dimensiones visibles como invisibles. Gran parte del conflicto ocurrirá en el ámbito espiritual, donde los ojos humanos no pueden ver, pero donde se determinan los resultados de lo que ocurre en la tierra. Miguel coordinará a los ángeles fieles en una operación de una magnitud que trasciende completamente nuestra comprensión. Será el fin definitivo del enfrentamiento que comenzó cuando Lucifer pronunció su primer desafío contra la autoridad de Dios. Lo más impactante de todo esto es que, a lo largo de toda esa historia épica que abarca milenios, Miguel nunca actuó movido por ambición personal. Nunca buscó gloria propia. Nunca aprovechó su posición para obtener beneficios. Cada victoria que alcanzó la atribuyó a Dios. Cada intervención fue ejecutada bajo la autoridad divina. Incluso cuando disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés, no habló en su propio nombre, sino que declaró, «El Señor te reprenda». Esa frase resume perfectamente su carácter, poder absoluto bajo total obediencia. Su nombre, ¿quién como Dios?,
sigue siendo una declaración completamente vigente. En un mundo donde el orgullo humano intenta constantemente ocupar el centro, donde las voces del relativismo proclaman que no hay verdad absoluta, el nombre del Arcángel Miguel continúa resonando como un desafío eterno a toda pretensión de igualar o desplazar al Creador. Él es la respuesta viviente a la pregunta que lleva grabada en su propio ser. Nadie es como Dios. Nadie lo fue nunca. Nadie lo será jamás. Y mientras ese día final se aproxima, mientras la historia del universo avanza hacia su conclusión profetizada, el príncipe de los ejércitos celestiales permanece en su puesto con la misma fidelidad y la misma determinación con que fue creado. No descansa. No se distrae. No abandona su guardia. Lidera ejércitos invisibles, defiende el propósito eterno de Dios y aguarda el momento en que la eternidad vuelva a estremecerse por última vez. La historia aún no ha terminado. Y el guerrero más poderoso del cielo sigue de pie, listo para el llamado final. Si este video te impactó, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que necesite conocer esta historia y suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para recibir cada nuevo video. Nos vemos en el próximo.